calcular las distancias AB, BC, CA, CD, AD de la triangulación que se presenta bajo la siguiente figura. Entre paréntesis, cadena de triángulos. Tenemos 1, 2, 3, 4 estaciones de nuestra cadena de triángulos. Tenemos la estación A, la estación B, la estación C y la estación D. En cada una de las estaciones tenemos una numeración de ángulo. En la estación A tenemos el 1, el 2 y el 3. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. En la estación B tenemos el ángulo 4 y el ángulo 5. En la estación C tenemos el ángulo 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. En la estación D tenemos 4 ángulos. De igual manera tenemos el ángulo 10, el ángulo 11, el ángulo 12 y el ángulo 13. Y tenemos los ángulos en los datos que se han determinado por la estación total o el teodorio. Estos ángulos vamos a verificar. Como estamos haciendo el primer punto, que es el ajuste de estación, al hacer el ajuste de estación nos tiene que cumplir nuestra condición de que la sumatoria de todos los ángulos de esta estación tiene que ser los 360 grados, al igual que las demás estaciones. Ahora, participemos. Voluntarios, vamos a aplicar, pero sí se van a ganar puntos para su examen. Pasamos a corregir la primera estación. ¿Quién quiere pasar? La B vas a ir. ¿Te estás rascando? Sí. Tienes que practicar. Vamos, pasa. La B vas a ir. Haz en tu cuadernillo. Tú, la C. Ya, la estación C. La estación D. El compañero D. La estación A. Tenemos los datos, ¿no? Entonces aquí vamos a copiar. El ángulo 1, ¿cuánto es? 253, 59, 26. El ángulo 2, 50 grados, 50 minutos, 20 segundos. El ángulo 3, 55 grados, 10 minutos, 8 segundos. La sumatoria de todo esto te tiene que salir 360 grados. Pero que en caso te salga. Ahora sí te salga. Yo sigo haciendo la tabla, viejo. Yo igual. Y vamos Todos. a revisar. Todos están haciendo la tabla. Vamos a realizar vamos a calcular el error, ¿verdad? El error va a ser igual a los 360 grados que nos tienen que salir en cada estación, menos la sumatoria del ángulo 1, más el ángulo 2, más el ángulo 3. El error va a ser igual, vamos a determinar. A este error tenemos que realizar su corrección. La corrección va a ser igual menos el error que hayamos encontrado dividido entre el número de ángulos a corregir. 1, 2, 3. En esta ecuación tenemos 3 ángulos. La corrección vamos a poner acá. Si es más, vamos a sumar. Si es menos, vamos a restar y vamos a tener los ángulos correctos. El B era el, C el y el es D. Entonces, su compañero ha determinado para la estación A el error de 0 grados, 0 minutos y 6 segundos. Eso tiene que dividir para corregir, dividir
dividir ese error entre los 3 ángulos. Dividir entre 3 le va a salir la corrección 0 grados, 0 minutos, 2 segundos. Entonces, esos 2 segundos lo va a ir repartiendo entre el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. Con eso vamos a tener los ángulos corregidos. Una vez realizado el ajuste de estación, nos vamos a ir al ajuste de figura. El ajuste de figura, vamos a formar triángulos, exacto, sí. Entonces, acá nosotros tenemos un triángulo, el compañero va a ser el triángulo de la figura A, B y C, donde incluye el ángulo 3, 5 y 7. La sumatoria de estos 3 ángulos tiene que salir los 180 grados. Pero ya no vamos a trabajar con estos ángulos. Vamos a trabajar con los ángulos que han corregido sus compañeros en el ajuste de estación. Tenemos el ángulo 3, 55 grados, 10 minutos, 10 segundos. Tenemos el ángulo 5, 62 grados, 9 minutos, 30 segundos. Tenemos el ángulo 7, 62 grados, 40 minutos, 23 segundos. La sumatoria de esos 3 ángulos tendría que salirnos los 180 grados. En caso de que no se verifique, vamos a realizar el cálculo del error, que va a ser igual el error igual a 380 grados, menos la sumatoria del ángulo 3, 5 y 7. Y vamos a realizar su corrección del error más menos dividido sobre el número de ángulos. Como es un triángulo, tenemos entre 3 ángulos. El anterior también era igual, tenían que hacer ajuste de estación y ajuste de figura, solo que era una figura como diferentes triángulos. Y ustedes tenían que hacer el ajuste de figura y el ajuste de estación. Pero la pregunta decía realizar el ajuste de figura y el ajuste de estación. Para realizar el ajuste de estación solamente tenía que ser de los puntos interiores, porque de los exteriores no estaba las complementarias. En base a esto están los demás ejercicios. El día viernes vamos a hacer uno de los mínimos cuadrados. El día quería hacer, pero ya que sus compañeros están trabajando, el día viernes ya vamos a terminar con este capítulo. Tendríamos que realizar la programación del periodo parcial, que vendría a ser construcción y ampliación de bancos de nivel, enlace de coordenadas y triangulación. Es un examen fácil, tienen que aprovechar este periodo parcial. ¿Les parece dar el viernes 11 de octubre? Este martes no tiene mucho tiempo. Yo puedo empezar a las 4, hasta las 6, 2 horas. Pero como los ejercicios que yo les doy sí son largos, para que no cooperen entre ustedes. Por eso meto 3 preguntas, algo así, largas. Y no, por ejemplo, los viernes en la mañana podemos ampliar a media hora, 15 minutos, y no salir de noche de aquí. Entonces, por eso yo prefiero que sea viernes, perdón. Martes, si quieren dar al programómetro, no se va a ampliar hasta más de las 6:30. El examen vamos a empezar a 4:30. Algunos de nuestros compañeros vienen desde el centro. ¿No ven? Entonces daríamos el día martes 8 de octubre. Viernes, Te ha salido 179. Entonces el error es más. Entonces esto.
Ya, pero voy a verificar por favor. Ahí está. Sí, está bien. Después será redondeado. Sí. 17. A lo dejo cero, No, vámonos con cero. 0, 0. Entonces ya tenemos registrado, ya tenemos corregido las estaciones y el ajuste de figura. Nosotros vamos a trabajar con estos ángulos corregidos para determinar, en caso de que no solicitaran, las coordenadas respectivas. Nos pide la pregunta calcular las distancias AB, BC, CA, CD, AB. Para eso nosotros tenemos los datos de la coordenada A y de la coordenada B. La coordenada A es igual 39, 23, 0,70. La coordenada en A es igual 84, 10, la coordenada norte en B es igual a 31, 80,10. La coordenada en B es igual a 81, 51,3. Nuestro siguiente paso es cálculo de las distancias.
pasar? No los que ya han salido. ¿Quién va a pasar a calcular la distancia? Vamos a calcular la distancia horizontal del punto A hacia el punto B en base a las coordenadas que tenemos. Puedes sacar Con esta distancia, nosotros podemos calcular la distancia BC, CA, CD y DA, correlativamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos los ángulos corregidos. Vamos a utilizar el teorema de coseno, el teorema de senos para poder calcular lo que es las distancias respectivas. Vamos calculando. Así que termine con las distancias, pasa. Estos ejercicios no son tan complicados. Lo único que sí son morosos. Y si copian mal un ángulo o un dato, van a corregir un dato errado. Entonces eso tiene que... ¿Con cuántos decimales trabajamos? 3 decimales. ¿En el examen igual? Sí, en el examen. Todas las distancias. Sí, todas las distancias. Estas distancias. Esta distancia, esta distancia. ¿Cómo vamos a usar? ¿Cómo vamos a calcular las otras distancias? Tenemos una distancia horizontal de A y B. Teorema de, como dice su ley de series. Tenemos esa distancia de A a B. Usamos el ángulo opuesto, que es 7. Y el ángulo 7 tenemos calculado acá. Vamos a trabajar con este ángulo. Y queremos encontrar la distancia de B a C. Vamos a trabajar con el ángulo opuesto, 3. El ángulo 3 tenemos registrado. Entonces, esto va a ser igual a la distancia horizontal de B a C sobre el seno del ángulo 3. La única incógnita que tengo es esta incógnita. Despejamos la distancia horizontal del punto B y C va a ser igual, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Va a ser 0 de ángulo 3 dividido sobre el seno del ángulo 7 por la distancia horizontal de A a B. Con esto voy a decir cómo calcular la distancia del ángulo B, C. Y así vamos a ir determinando y encontrando las distancias respectivas. Para el cuaderno, para
al día viernes, van a calcular las coordenadas del punto C y del punto D. Pueden partir, calcular el azimut de AB, luego el nuevo azimut, de acá, acá y de acá, acá. De aquí hasta C y de C hasta D. ¿Qué coordenada vamos a jugar? De 6 y D. C y D. Las coordenadas de C y D. Para que practique. Muy bien. ¿Cómo así? Administrame las nombres para que pasemos a calcular la distancia de A a D y de C a D. ¿Quién? No lo sé. ¿Seguro que está bien? Está bien, está bien. Sí. Esto tendría que ser igual. C en orden ángulo 3. 35 grados, 10 minutos y 0,9 segundos. Luego tendría que ser 0 del ángulo 7, que vendría a ser los 62 grados, 40 minutos, 22 segundos. Por la distancia horizontal calculada. Sí. 787,349 metros. Asumo que reemplazando todo en la calculadora Sí, sale. sí, sale. Pasemos a calcular las otras dos distancias. Vamos, ¿quién se anima? No les han salido. ¿Quién? ¿Quiero? La distancia de C a D. O perdón, la distancia De AB. de AC. De AC. No te da derecho, ¿no? ¿Sí? Nadie más sus prácticas, ¿verdad? La lista me pasa, por favor. Ahora. Benito. Acá están hechos. Voy a poner Pedro en edición. La siguiente distancia.
Gutiérrez Miranda Cristi. Siguiente, tráfico. Sí, se dijo. Apellido es. Mira. También fueron cubita distancia de arte. Es que claro, no te hay tiempo porque pensé que tenía que por ahí. Y ese ahí. Borrarse con todo. Apellido. Mira, vos. Y el otro es Ortiz. Apellido. Ramírez Flores. El de atrás de Capuchita. 6 y 8 ya había sido. Sí. Se hace contrapasar. La última distancia de A a C. De A a C. Ya, sí, ya está calculado. AD. AD. De A, de ese. Sí, de A a D. Eso ahora. Centellas. De A a D. Y este era el examen que tenían que realizar. Tendrías que usar siempre el 8 y puedes usar la distancia que tu compañero trabajaba. Yo pensé que a mí me iba a llamar. Me llama mamá así loco. ¿Cuánto te sale tu distancia? Temazo. Ya, haciendo nuevamente la recopilación, tenemos una cadena de triángulos. Nos pide realizar los ajustes de los ángulos que se han determinado mediante el teodolito o de la estación vital. Tenemos los ángulos registrados, tenemos que realizar la corrección. Para poder realizar, primero empezamos con dos ajustes: ajuste de estación y el ajuste de título. Ajuste de estación, tenemos nuestras estaciones determinadas. En otros ejercicios o en otros levantamientos puede ser que sean muy precisos y muy exactos, donde no se necesite los ángulos complementarios. Entonces directo nos pasamos al ajuste de figura. Pero en este caso no, se ha determinado que se recomienda siempre, para mayor precisión de nuestra red, realizar los ángulos complementarios. Tenemos nuestra estación A. Con nuestra estación A están el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 registrados. La condición angular es que la sumatoria de todos sus ángulos sea igual a los 360 grados. Lo propio para la estación B, tenemos el ángulo 4 y el ángulo 5. La sumatoria de todos esos ángulos nos tiene que dar los 360 grados. Lo propio pasa para la estación C y para la estación D. Para los otros puntos ya no tenemos registrados, entonces solamente de los que tenemos. Tenemos la estación C y la estación D. La sumatoria de sus ángulos nos tiene que salir los 360 grados. Pero en este caso no se ha salido, asumo aquí es 360. ¿No?
sumatoria de todos estos ángulos nos sale 360 grados, 0 minutos, 10 segundos. Existe un error de los 10 segundos. Esos 10 segundos lo vamos a realizar la corrección, pero no creo que sea de eso. Ya, vamos a realizar su corrección. La corrección de la estación D, y esto va a ser igual al error que nos ha salido, que va a ser igual a los menos 10 segundos dividido sobre el número de ángulos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces dividido entre 4. Y esto va a ser igual. Y esto va a ser igual a menos 0 grados, 0 minutos, 2,5 segundos. Registramos esa corrección en cada uno de los ángulos. Como está en exceso, es por demás, vamos a restar. El ángulo 10 menos 0 grados, 0 minutos, 2,5 segundos, tenemos el dato. Cada dato vamos a ir restando menos 2,5 segundos. Una vez revisado esa resta respectiva, la sumatoria de todos sus ángulos corregidos ya nos sale los 360 grados. Una vez realizada la corrección de cada una de las estaciones, nos pasamos al ajuste de figura. Podemos visualizar de nuestra cadena de triángulos que tenemos una figura y dos figuras. Dos figuras de triángulos registrados. Este no, porque no tenemos este ángulo. Entonces no realizamos esa corrección. Tenemos el ajuste de figura A, D y C, y es lo que su compañera determina. A, B y C de este triángulo. Tenemos los ángulos registrados 3, 5 y 7. Registramos, pero vamos a trabajar en base a estos ángulos que ya hemos corregido en el ajuste de estas. Registramos los ángulos respectivos, realizamos de igual manera, calculamos el error, calculamos nuestro factor de corrección y una vez corregido la sumatoria de estos ángulos nos cumple los 180 grados. De igual manera, para la siguiente figura, que viene a ser ACD, y donde influyen los ángulos 2, 8 y 13, copiamos los ángulos corregidos, pero de nuestra anterior tabla, y vamos a calcular el error y vamos a revisar el factor de corrección, para que nos cumpla los 180 grados. Una vez determinando los ángulos interiores, nosotros vamos a poder calcular las distancias, vamos a poder calcular el azimut y vamos a calcular las coordenadas. Ahora, en el recorrido, para que ustedes puedan calcular estas coordenadas, ¿qué sentido tienen que trabajar? Sabemos que en sentido horario se trabaja con qué ángulos y en sentido recorrido antihorario se trabaja con qué ángulos. Esto les digo porque nuestra última tabla de corrección está con los ángulos interiores. Entonces tenemos que trabajar con los ángulos interiores para calcular las coordenadas. En caso de que ustedes quieran trabajar con los ángulos exteriores, entonces primero tenemos que realizar el ajuste de figura y luego el ajuste de estación para poder trabajar con los ángulos exteriores. ¿Ya? Sí, viceversa. Pero como nuestra última tabla nos estamos quedando con los ángulos interiores, vamos a trabajar con eso. Para que ustedes puedan calcular sus nuevos azimuts, va a ser igual en función a los ángulos interiores. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto al sistema? ¿Alguna duda? La tarea va a ser... Calcular las coordenadas. Ahí faltaría ella marca, ¿no? No, es que puedes calcularlo, pero no tenemos esta distancia. Tendrías que calcular la distancia, pero no tienes este ángulo, entonces no vas a poder.